Continuamos con Mesa Testigo, nos vamos a meter en la segunda entrevista del programa. Pablo Basso, a quien le agradecemos por estos minutos, concejal de la ciudad de Rosario desde hace algunos meses. Primero agradecerte por acompañarnos. Y lo primero, preguntarte eso, ¿cómo encontraste el consejo? Vos sos alguien que quizás no viene tanto de palacio, tanto de esta discusión, sino más de una militancia territorial. Y hoy te toca un lugar como el consejo, ser concejal en la ciudad de Rosario. Primero preguntarte eso, ¿cómo encontraste el día a día en un lugar como ese? Mirá, el contraste es bastante grande, ¿no? De lo que pasa en la calle, de lo que sucede en los barrios de Rosario, de lo que le está pasando a la sociedad rosarina, al funcionamiento, la dinámica y la lógica de una institución política como el Consejo Deliberante, ¿no? Entonces, primero es adaptarse a ese funcionamiento, a ese sistema, pero sin perder nunca los pies de lo que está sucediendo en la calle. Parece que la tarea principal de un concejal es tener el pulso de lo que le está pasando a los rosarinos y a las rosarinas y tratar de expresar eso adentro del recinto, ¿no? Con esas situaciones dentro del consejo, lo que hay que hacer es trabajar mucho para que el consejo tenga las herramientas y disponga de los instrumentos para poder transformar esa situación siempre en el bienestar de los rosarinos y las rosarinas, digamos, ¿no? Después el consejo tiene sus comisiones, tiene sus sesiones, tiene sus tiempos, digamos, que es algo que quizá la ansiedad de alguien que como yo, que viene de la militancia y la organización del trabajo, del deporte, quizá se resolvía o se podía organizar de otra manera, ¿no? En el trato directo con la gente. Bueno, ahora hay que respetar y tratar de aprender cuáles son las herramientas legislativas para transitar todos esos circuitos institucionales que tiene el Consejo Deliberante. Así todo, el Consejo, más allá de que a veces está en discusiones estériles o a veces define cuestiones que no hacen, digamos, al fondo de las necesidades que tiene la ciudad, sigue siendo una vidriera y una caja de resonancia y sigue teniendo la posibilidad de que los rosarinos y las rosarinas encuentren en el consejo un lugar accesible, encuentren en los concejales personas a las cuales poder plantearle las necesidades que tiene su barrio, que tiene su sector, y que dentro del consejo eso pueda tener visibilidad, eso se pueda discutir y eso pueda ingresar en la agenda tanto del Ejecutivo como de la política en general, digamos. Entonces estamos, bueno, en ese proceso de los primeros días de concejal, digamos. ¿Cómo ves, Pablo, este año 2026 en las discusiones que se tienen que dar en un consejo que tiene como primera situación lo que tiene que ver con lo que es la autonomía municipal, algo que de parte del oficialismo lo han intentado utilizar mucho como una bandera? Digo, ¿cómo lo ven ustedes a las discusiones que se tienen que dar durante este 2026? Bueno, quizás a veces se intenta marcar agenda, hablar de trapitos, hablar por ahí de temas más estériles, como decías vos. ¿Cómo ves que las discusiones que se necesitan dar este año en el consejo? Mira, la tan ansiada autonomía que llegó a la ciudad de Rosario va a ser una de las discusiones y de los temas que va a transitar a lo largo del año, ¿no? Que va a terminar el año que viene con la elección de los estatuyentes y con la redacción de la Carta Orgánica, que es la que va a definir cuáles son las potestades, cuáles son los derechos, cuáles son las necesidades que el Estado municipal tiene o no tiene que cumplir. Entonces, nosotros estamos lanzando una serie de encuentros que es para que el vecino, la vecina, los distintos sectores de la ciudad puedan sentar las bases de esa carta, de la redacción de esa carta orgánica, de la autonomía de la ciudad, definiendo para que no termine siendo algo redactado, un proyecto, un expediente redactado en 4 paredes entre un grupito de dirigentes, que sea la fiel representación y el reflejo de lo que Rosario quiere para Rosario, de lo que las bases quieren para las bases. Eso es lo que nosotros queremos laburar a lo largo del año, es a lo que estamos convocando a los distintos sectores de la ciudad para poder construir una carta orgánica que sea la fiel representación de lo que anhelamos, de lo que soñamos y lo que nosotros queremos para nuestra ciudad. Que en esa carta orgánica esté expresado cómo queremos organizar el trabajo, esté expresado cómo queremos ordenar el tránsito en la ciudad, esté expresado cuáles son los derechos que se van a definir o que va a pretender el Estado municipal garantizar para miles de habitantes de la ciudad. La convocatoria la vamos a estar desarrollando a lo largo del año, pero esa es nuestra forma y es la forma que aprendimos a construir política, ¿no? Convocando a los distintos sectores de la ciudad, dando las discusiones cara a cara, abiertamente, y así
lograr que las conclusiones o la concreción de esa discusión se transforme en una política que de verdad abarque y de verdad exprese el anhelo de los rosarinos, digamos. ¿Sentís, Pablo, que en lo que fue la discusión de la reforma constitucional le faltó quizás un poco de consulta a las bases, a lo que es quizás otros sectores de la población fuera de la política en la discusión de esa reforma y que debería hacerse en lo que es la conformación de la Carta Orgánica? Sí, estoy seguro que la reforma de la Constitución fue una gran oportunidad perdida para la provincia. Lo que nosotros tenemos que trabajar ahora es para evitar que eso mismo pase con la autonomía de la ciudad y con la redacción de su Carta Orgánica. Tenemos que trabajar para que estén expresados ahí los sectores de la ciudad, para que no sea esto que nosotros estamos seguros que fue lo que terminó sucediendo con la reforma de la Constitución. Una reforma a medida de los intereses políticos de los sectores que gobiernan. Nosotros lo que pretendemos es que la Carta Orgánica Municipal no sea una carta a medida de los sectores que gobiernan, sino que sea una carta a medida de los intereses de los rosarinos y las rosarinas. Entonces es necesario que esos mecanismos funcionen, se convoquen, inclusive desde los espacios institucionales, digamos. Nosotros lo estamos convocando desde nuestra banca de concejal, que es la que ocupamos y es hasta donde llegamos. Pero es necesario que esas instancias, que esa participación de las vecinales, de los clubes, de los sindicatos, de las asociaciones empresarias, de todos los sectores que hacen a la vida comunitaria y social de la ciudad, tengan la oportunidad de plasmar en esa Carta Orgánica qué es lo que pretendan y qué es lo que sueñan y qué es lo que creen que el Estado municipal tiene que garantizar como modelo de ciudad para que ese sea un proyecto en donde todos los sectores de la ciudad se puedan desarrollar. Pablo, en lo que tuvo que ver con lo electoral el año pasado, el peronismo logró, en lo que fue la figura de Juan Monteverde, pero en lo que fue antes una PASO, lograr ganar una elección en la ciudad de Rosario después de mucho tiempo. Luego no pudo, durante las elecciones nacionales, volver a lograr un triunfo en la ciudad y eso terminó quizás desdibujando un poco aquel triunfo. Pero aquel triunfo del comienzo del año, en realidad, de lo que fue la elección a concejal, ¿se refleja hoy en las discusiones que se dan dentro del Consejo o el Consejo sigue siendo hoy un lugar donde el oficialismo local maneja un poco los hilos? Sigue manejando los hilos porque más allá del triunfo que logramos nosotros en las elecciones del año pasado, no tenemos mayoría automática, la mayoría la sigue teniendo el oficialismo y en algunos temas es una mayoría ampliada porque lo hace en alianza con La Libertad Avanza, digamos, ¿no? Sí tenemos más capacidad de discusión, sí tenemos quizá más fuerza política para darle visibilidad a los proyectos y a las discusiones que nosotros queremos dar. Sigue estando complicado el esquema dentro del Consejo en cuestión de votos y banca, pero sí somos una fuerza política que tenemos la posibilidad de imponer muchas cosas en la discusión y en la agenda. No tenemos una capacidad de decidir qué es lo que se vota, qué es lo que se aprueba y qué es lo que no se aprueba, ¿no? Sí tenemos la fuerza de dar las discusiones, digamos, y en cuanto a eso lo que nosotros vemos y lo que nosotros creíamos es que quizá el oficialismo, la gestión de gobierno municipal iba a seguir teniendo posiciones que caracterizaron siempre a su espacio político y en esas discusiones quizás llegar a algunos acuerdos. Lo que no estaría sucediendo porque uno interpreta que la dirección a la que ellos creen que va la política es una tendencia más al gobierno nacional, entonces empieza a dispersarse ese sector del medio, ese centro que quizá antes habilitaba algunas discusiones o te posibilitaba el avance de algunos proyectos, pero es una tendencia que claramente están tomando los oficialismos tanto en Santa Fe como en la ciudad de Rosario, y que nosotros a eso le vamos a ofrecer resistencia, digamos, ¿no? Así tengamos 2 o 3 votos más o menos, nuestra posición política es negarnos hacia la dirección que toma eso y tratar de construir con el resto de la sociedad, con los que son golpeados por este modelo que recibe la legitimación del gobierno provincial y de la ciudad, una alternativa y un modelo de ciudad distinto en donde el trabajo y la producción sean el centro de donde se piensan las políticas, para que Rosario no termine siendo una gran sucursal de Uber, donde nadie tiene derechos laborales, donde nadie produce nada, ¿no? Y evitar esa situación a la cual están llevando no solo a Rosario y a la provincia, están llevando al país entero, por lo menos en nuestro humilde espacio político. Pablo, ¿crees que la desocupación, el problema del trabajo hoy en la ciudad de Rosario empieza a ser alarmante? Sí, es una situación grave a lo que se le suma
Encima que el gobierno nacional avanza con una reforma laboral que no es más que tratar de retratar la situación actual en la cual están avanzando en la destrucción de la industria y de la producción nacional, ¿no? Ellos quieren que exista la ley que refleje el estado actual de destrucción de la industria y la producción, ¿no? Y la pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que eso tiene un límite. Tiene un límite que es el bienestar de los laburantes y de la gente y de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Rosario. El vecino de la ciudad de Rosario no es una entelequia, es una persona que trabaja, que se levanta, que produce, que intenta que su comercio, que su industria, que su empresa, que su puesto de trabajo le sirva para vivir tranquilo, le sirva para vivir bien, para pagarse un alquiler, para poder moverse en la ciudad, para poder escaparse las veces que tenga la oportunidad de hacerlo, de cuidar a sus hijos. Eso está empezando a ser cada vez más difícil para los rosarinos y las rosarinas. Frente a eso, lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros pretendemos es quienes ocupan espacios políticos que no están dentro del gobierno nacional, que no forman parte de ese espacio político de La Libertad Avanza, empiecen a darle voz a esos rosarinos y rosarinas que se levantan todos los días, trabajan 12 horas y no les alcanza para vivir. Vemos lo contrario, digamos, la gestión municipal, nuestro intendente, en vez de reclamar, por ejemplo, ¿no? Hace pocos días aumentó el boleto de colectivo. No, y parece que no hay ideas, que no hay alternativas, que lo único que queda es aumentar el boleto del colectivo. El boleto del colectivo lo usan los trabajadores, ¿no? Que cada vez están bajando más del colectivo y están buscando alternativas en las aplicaciones, que también las usan trabajadores y que no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? Pero no inicia acciones legales en contra del gobierno nacional por la eliminación del Fondo del Transporte del Interior. No le pone voz a lo que está sucediendo acá. Lo mismo hace el gobernador. Entonces el silencio otorga de alguna manera, que queda un poco en nuestras manos y uno así lo tiene que asumir, la responsabilidad de enfrentar a ese modelo y sobre todo el compromiso con los que son castigados por ese modelo de construir una alternativa, de repensar que todos estos avances tecnológicos, la modernidad que nos quieren imponer de alguna manera y que está bien porque el mundo está yendo hacia allá, pero no puede dejar fábricas vacías. No puede bajar laburantes de las máquinas, no puede dejar galpones vacíos y que la única salida sea que cada uno agarre una bicicleta y una mochila y salga a trabajar, ¿no? Entonces, la tecnología no necesariamente tiene que destruir el capital. Hay que pensar cómo se crea, cómo se transforma todo ese capital destruido en otra cosa, por lo menos, ¿no? Eso no estaría pasando. Por último, Pablo, preguntarte en lo que tiene que ver de esta representación de la que hablás. ¿En qué lugar quedan las alianzas políticas? Digo, ustedes fueron, como Movimiento Evita, impulsores de una alianza en su momento con Ciudad Futura que llegó al resultado electoral del que hablábamos hace un rato. Luego sucedió el cierre de listas con todas esas complicaciones que van surgiendo de un cierre de listas y las complejidades. Digo, ¿en qué lugar está hoy esta necesidad también que quizás piden muchos desde abajo de una unidad para intentar representar? ¿Cómo se maneja mantener la identidad en un proceso de unidad? Mirá, yo quizá cometo una transgresión, ¿no? Pero para mí no es ni relevante, digamos, cómo termina la alianza de un espacio político en las listas, porque a eso lo va a ordenar la sociedad, a eso lo ordena la calle. Por lo menos nosotros que somos militantes entendemos que es la calle la que ordena eso, más allá de la diferencia que pudo haber surgido en un momento de un armado específico. La situación de lo que le está pasando a nuestro pueblo es muchísimo más grave que las diferencias que pueda llegar a tener alguien dentro del espacio nacional y popular. La discusión no es esa. La discusión es qué proyecto y qué modelo de ciudad queremos y qué proyecto y qué modelo de ciudad creemos que puede llegar a ganar y que es el necesario para la mayoría de los rosarinos y las rosarinas. Lo otro queda todo en un plano secundario, que quizá empiece a tomar importancia o relevancia más cerca de algún cierre de lista, pero lo importante y lo que de verdad ordena esa situación, y cualquier compañero que ocupa transitoriamente una responsabilidad política, como es la mía en este momento, la de muchos compañeros que fueron legisladores, sabe que a eso lo ordena la calle, lo ordena la gente, lo ordenan los trabajadores, lo ordenan los comerciantes, que son los que te empiezan a venir y decir, che, no entiendo por qué te está peleando con el de al lado. O sea, todo bien, pero yo tengo que cerrar el kiosco. A mí me rajaron de la fábrica tengo que cerrar mi empresa. Entonces pónganse de acuerdo
Porque en el momento histórico en el que está la Argentina no hay diferencia política más que defender la industria nacional, defender donde creemos que está el interés nacional, lo demás no importa. Muchas gracias, Pablo. Pablo Basso, concejal de la ciudad de Rosario, dándonos detalles también de cómo este año se va a trasladar adentro del Consejo, pero también trasladar lo que sucede en la calle dentro del Palacio.